Solano Producciones presenta A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Episodio número 4 del podcast A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios con Marcos Solano. Marcos, bienvenido a usted, que es el que nos acompaña, nos guía en el estudio de la palabra de Dios, la cual tiene mucho poder en la vida del cristiano, en la vida de todo aquel que tiene oídos para oír. Marco, bienvenido. Saludos, Juan Carlos. Saludos también a todos nuestros estimables oyentes. Otra oportunidad más, otra bendición más de poder exponer la palabra, compartir la palabra para bendecir, como le reitero, a todos nuestros queridos y estimables oyentes. Hoy tenemos un tema también bastante interesante y a la misma vez que yo sé que va a enriquecer a todos nuestros estimables oyentes. Bendiciones para todos. Creo que debemos de declararlo, de confesar que mientras estemos bajo el abrigo del Omnipotente, ¿verdad? Somos más que bendecidos. Sus bendiciones nos van a alcanzar. Y también sabemos que aquellos que aman a Dios, todas las cosas, escuche Juan Carlos, todas las cosas, no algunas, sino todas, les ayudan a bien. Entonces creo que para los hermanos en Cristo y para aquellos que ¿cómo se llama? Que todavía no han dado ese paso de fe, les bendecimos también de igual manera y le tenemos buenas noticias. Dios está interesado en usted. Dios quiere que usted abra su corazón para Él entrar y empezar a darle una vida y una vida abundante, que la Biblia dice que nos da vida y vida en abundancia. Entonces esto va en dos direcciones, ¿verdad? A los hermanos en Cristo Jesús y a aquellas personas que todavía no han dado ese paso de fe, que el Señor también quiere bendecirles. Hoy tenemos un tema que también es prácticamente derivado o va tomado de la mano con la fe. Como le decía ahora, ¿verdad? La fe no se produce, la fe se cultiva en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hoy vamos a hablar de un tema bastante enriquecedor y que tiene que ser una realidad en la vida del creyente. Y es la oración. La oración en la vida del creyente. Y el modelo que vamos a utilizar, ¿sabe quién es, Juan Carlos? Bueno, yo no quiero adelantar el nombre, quiero que usted lo diga, pero bueno, este episodio va a ser de mucha instrucción para el creyente. Es nada más y menos que Jesús. Ese es el mejor modelo que nosotros tenemos de oración, nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decir esto. Si Jesús, siendo Jesús, echó mano de esta arma tan poderosa que era la oración, ¿cuánto más nosotros debemos de echar mano de la oración? Más en esos tiempos donde hay mucha confusión, donde estamos viviendo la realidad de esta pandemia, ¿verdad? Es bueno hacer un alto en el camino y sacar un tiempo para estar a solas con Dios. Es más, eso tiene que ser parte de su vida, porque el cristianismo no es un formalismo. El cristianismo es un estilo de vida. Y parte esencial de ese estilo de vida del creyente es la oración. Tiene que haber tiempo para la oración. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a tomar a Jesús como el modelo. Nada más y nada menos que al camino, a la verdad y a la vida. Esto es poderoso lo que va a ocurrir en este episodio. Y Marcos, yo creo que es muy importante cómo el mismo sentimos en nuestro espíritu, ¿verdad? Cómo nos ha conducido el Señor en esta serie de episodios, comenzando a hablar de la fe. Y hoy, de manera especial,
nos detenemos a hablar de la oración y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Marcos, creo que debe estar expectante el radio escucha, que tiene hambre de la palabra del Señor y que hoy las hojas van a sonar en este episodio. Suenen las hojas del libro más maravilloso que existe. Exactamente. El libro más antiguo, pero es el más moderno. ¿Ah? Muy bien. Que da esperanza, que da dirección, que da consuelo. Un libro en el cual podemos encontrar lo que el ser humano anda buscando. Exactamente. Y decir desde ahorita que externamos nuestra oración para que este episodio, que está cargado de palabra de Dios, sea de mucha bendición para usted, Radio Escucha, que está ahí siguiéndonos, escuchándonos en diferentes partes del planeta. Así es, gloria a Dios, qué tremendo. Eso es. Hace mucho tiempo atrás eso no se decía, porque no teníamos las herramientas, ¿verdad?, para lograrlo. Pero hoy sí, hoy tenemos herramientas para poder llevar la palabra hasta el último rincón de la tierra. Me atrevo yo a decirlo porque con las redes sociales y con esto ha venido a cambiar verdaderamente todo el asunto ¿verdad?, de poder romper con muchas limitaciones que teníamos anteriormente, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, como usted lo dice, esta palabra va a llegar a diferentes lugares aquí en nuestro territorio y fuera de nuestro territorio, ¿verdad? O sea, la palabra va a correr y va a ser glorificada, como lo hemos venido diciendo. Ahora sí, vamos a entrar al tema y vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 32 al versículo 35. Muy bien, Marcos capítulo 1. Versículo 32 al versículo 35. Dice de esta manera: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vea qué tremendo esto, Juan Carlos. Primeramente dice que cuando llegó la noche, cuando ya el sol se puso, ¿verdad? Ya se fue el atardecer, empezaron a traerle muchas personas que tenían enfermedades y hasta endemoniados. Y dice que la ciudad se agolpaba a la puerta para escucharlo a él, para ver los milagros que él hacía. Y muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades eran sanos. Y echó fuera demonios. Y los demonios sabían quién era él. Hasta el punto que el mismo Señor, dice la Escritura, que no les dejaba hablar porque le conocían. Tremendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo tremendo de esto es que después de que él hizo todas estas cosas, él no perdía tiempo. Él no perdía su tiempo. Después como le reitero, de haber sanado a muchos enfermos y después de haber libertado a muchos endemoniados, dice la palabra en el versículo 35 que él se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Qué significa eso? Casi de madrugada, tempranito, ¿qué podemos decir? Bien, 3 de la mañana, 4 de la mañana, para que vayamos captando todos. Exacto, haciéndonos una imagen. Una imagen. Vea que la Escritura dice que me hallan los que temprano me buscan. Y dice que, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Qué significa eso? Un lugar desierto. ¿Qué cree usted, Juan Carlos, que cuando él dice a un lugar desierto, el escritor en este Evangelio de San Marcos? Me llama la atención, y antes de poder acotar, Marcos, en la versión internacional,
Bueno, léame esa versión. Me gustaría compartirlo con los radioescuchas, con usted también aquí en este episodio. En el versículo 35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, Aleluya, eso es lo que quería llegar a ese punto. donde se puso a orar. Se puso a orar solitario, él y el Padre. ¿Qué quiero decir con eso, Juan Carlos? ¿Dónde estaba el éxito de nuestro Señor Jesucristo? En su relación con el Padre. Él sabía que eso era importantísimo para su ministerio. Y usted lo acaba de leer en esa, ¿cómo se llama? Traducción, ¿verdad? Dice que se fue a un lugar solitario. O sea, sin, ¿cómo se llama? Sin ningún tipo de, ¿cómo se llama? Y hasta sin espectadores, porque Sin ningún tipo de distracción. muy importante eso. Porque él estaba bien claro en su propósito. En su propósito aquí en la tierra. Y dice, yo necesito estar a solas con Dios, pero necesito estar con Él y que nada me distraiga. Hay muchas distracciones hoy en día. Hay muchas cosas que nos quieren desenfocar. Y yo quiero hacer como una observación a toda persona que esté sirviendo al Señor. Yo creo que lo estuvimos comentando en algún momento. Está bien que le sirva al Señor, porque para eso Dios nos llamó, para servirle. Pero si usted ve que usted está descuidando su intimidad con Dios, porque está dedicando mucho tiempo a estar sirviendo, que involucrado en esto, que involucrado en lo otro, haga un alto en el camino, porque lo que te sostiene es tu intimidad con Dios, es tu relación con Dios. Ahora estoy hablando al pueblo, ¿verdad? Al creyente, que le sirve al Señor en diferentes ministerios que hay dentro de una congregación. Pero también como creyente que soy, yo necesito hacer un alto porque necesito tener esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios me va moldeando. Es ahí donde Dios me va transformando. Es ahí donde Dios me sensibiliza. Es ahí donde yo me voy a ¿cómo se llama? Me voy a fortalecer espiritualmente. Porque nos desgastamos. Tenemos o sea, cada persona tiene un diario vivir, su trabajo, que esto, que lo otro. Todos vivimos, tenemos una realidad de existencia. Pero vea qué tremendo Jesús. Es que Jesús es ese modelo que a mí me edifica tanto, porque Jesús estaba tal vez un poco agotado de atender a la gente. Porque él era Dios, pero era hombre. Entonces, obviamente dice que prácticamente cuando llegó la noche y el sol se puso, fue cuando la gente se agolpaba a la puerta para escucharlo. Imaginémonos ese evento. Mucha gente seguro, maestro, mi hijo está enfermo, ore por él. Y eran multitudes, o sea, era mucha gente que estaba ahí. Era agotador. Pero Jesús lo tenía claro. Él, después que pasó eso de atender a las multitudes y hacer esos milagros maravillosos, sanando a los enfermos y libertando a los endemoniados, cómo él se levanta de mañana. Yo no sé si usted se ha levantado a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, tal vez va al baño, qué sé yo, por alguna necesidad, y hay como un silencio. Es que en esos momentos es donde usted escucha mejor al Señor, porque no hay distracciones, no hay nada. Y entonces dice que él buscaba esos lugares solitarios y oraba. Me sorprende mucho cómo Jesús nos enseña esta relación con el Padre, porque nos habla de que luego de servirle al Señor, porque está sirviéndole al Padre, porque él sabía lo que vino a hacer. De hecho, en versículos posteriores, él habla de que él vino a hacer algo. Ahí los hermanos pueden seguir y hermanas pueden seguir viendo los versículos que siguen. Pero es sorprendente cómo rompe con la visión humana de que cuando usted trabaja mucho,
se supone que seguro el otro día va a dormir como un oso, ¿verdad? Pero Cristo lo tenía claro, ¿verdad? Y lo que hizo fue completamente lo contrario. Cualquier persona, viéndolo naturalmente, no lo entendería, pero él sabía la misión que tenía, sabía que el tiempo era limitado y que humanamente tampoco lo hubiera podido hacer, porque también era hombre. Entonces él tenía que por medio de su espíritu, ¿verdad? Ahí, en comunión con el Padre, no entorpecer el plan. Y entonces hace lo que cualquier persona con ojos naturales no hubiera hecho. Le hubiera dicho, usted toda la tarde estuvo haciendo muchas cosas, descanse, pero no había ni salido el sol y él ya estaba en comunión con el Padre en un lugar solitario, orando, orando. Y yo creo que cuando la palabra dice, se puso a orar, y es porque se puso a orar, ¿verdad? Creo que no la pusieron como intentó orar, pensó en orar, estaba orando con lo que conlleva toda la extensión de la palabra. Eso es poderoso. Que la Biblia nos dé estos detalles. Nuestro maestro, el rey de reyes, el señor de señores, se pone a orar justo después de servir arduamente al Señor. Muy de madrugada. O sea, según la carne, el cuerpo estaba muy cansado, pero había algo todavía que hacer. Y era alimentar al espíritu, conectar al espíritu con el Padre. Yo creo que aquí comenzamos, cuidado Marcos, a vernos y decir, sí es cierto, ¿qué hago yo después de que el Señor me permite servirle arduamente un día, en algún momento? ¿Qué hago el siguiente día? Eh, ¿Duermo? ¿Descanso? ¿Le doy ese placer a la carne? ¿O le doy el espacio al espíritu? Creo que el Señor va a ir hablando a cada corazón. Así es. Y revelando. Pero me encanta, Marcos, que usted nos traiga a Jesús, a Jesucristo, y que comience a revelarnos todo esto. Es que Él es el modelo. Debemos de seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Él es el modelo. Amén. Habrán hombres de Dios, claro, que dedicaban muchísimo tiempo a la oración, al ayuno, y hay que imitar las buenas cosas de estos grandes hombres de Dios. Pero mi modelo es Jesucristo. Marcos, si quiero decir algo, que en la época, y Jesús también lo dijo en algún momento, habían ciertos religiosos que amaban orar, pero para que los vieran. Con otras intenciones. Correcto, amaban, de hecho, a hacer esas oraciones. Para ser vistos en por los público, hombres de y de hecho. todo. Entonces, aquí hay un secreto también, ¿verdad? Que hoy el Señor nos trae por medio de su palabra. El Señor perfectamente hubiera podido hacer lo mismo. Irse a un lugar público con mucha gente y orar, pero no. Hoy nos dice algo. Busca un lugar desierto, un lugar solitario. Él y el Padre. Ahí hay poder. Aleluya, así es. Es tremendo esto porque ahí el Señor nos va a ir dando entendimiento, iluminación de su palabra. Gloria a Dios. Porque la idea de nosotros es siempre establecernos en la palabra. Es que la palabra nos hable. ¿Cómo se llama? Nos pueda dar esa luz que es la que necesitamos. Hay un texto donde dice que Jesús iba hablando con los discípulos después de haber resucitado. Pero ellos todavía no se han percatado que era Jesús. Jesús iba hablando con ellos y Jesús les iba hablando de todo lo que había acontecido y demás por medio de las escrituras. Y dice la Biblia que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Gloria a Dios. Y eso es lo que le pido yo mucho al Señor, que cuando nosotros nos metamos profundamente en la palabra, nos abra el entendimiento para comprender las escrituras. Vamos a seguir con esto porque ese tema yo sé que se las trae. Y ahora cuando usted hablaba de Jesús y demás, en una ocasión estuvimos hablando de cómo en Lucas dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y dice que regresó en el poder del Espíritu de Dios. Esto es muy, muy tremendo porque Jesús no inició su ministerio
sin andar en el poder del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo lo logró? No lo logró en su naturaleza humana, o sea, en sus habilidades como ser humano. Él necesitaba poder de lo alto. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Que una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es andar en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús, el Espíritu lo llenó y lo llevó al desierto. El mismo Espíritu Santo, así lo dice Lucas. Y regresó en el poder del Espíritu Santo. Y parte de las cosas que empezaron a darse porque venía en el poder del Espíritu Santo, porque dedicó tiempo a la oración, a la comunión con Dios, a eso que usted decía, esa relación íntima con el Padre, empezaron a suceder estas cosas. Los enfermos eran sanos, los endemoniados eran libres, porque Jesús caminaba en el poder del Espíritu Santo. Pero era producto de esa vida de oración que tenía Jesús. Vamos a ir a San Marcos capítulo 6, versículo 45. Y suenan las hojas. Y suenan las hojas. Ahí mismo, en San Marcos capítulo 6, ¿verdad? Sí. Versículo 45 en adelante. Voy a leerlo yo en esta traducción que tengo acá de Reina Valera y luego la lee usted en esa traducción como para ampliar más, ¿verdad? El asunto. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo, ponga atención, en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Impactante, poderoso es el Señor. Es tremendo esto porque vea cómo la Biblia nos va dando, ¿verdad? Esa luz. Dice que él lo primero que hizo, ¿verdad? Fue despedirlos, ¿verdad? Inmediatamente dice que se fue a un monte a orar. A orar. Jesús no perdía tiempo, Juan Carlos. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos y hay que estar conectados con Dios. Mire, voy a decir esto. Espero que las personas que nos escuchen lo tomen de buena manera, pero no espere usted que venga Cash Luna, que me parezca Benigín por ahí, para ir a buscar una palabra de Dios. O que venga cualquier otra persona, digamos, de cierta reputación. Son hombres de Dios y demás, pero usted no puede solo pretender ser sostenido en su vida espiritual esperando que venga alguna persona que Dios usa mucho o que use mucho para recibir una palabra o una administración. Usted tiene que tener su propia experiencia con Dios. Usted tiene que vivir su propia experiencia con Dios. Así como estos hombres buscan de Dios en ayuno, en oración, usted tiene que tener esa experiencia. Usted sabe que siempre uso a este hombre de Dios, también a David Wickerson. En una oportunidad lo llamó un miembro de su iglesia. Dice que lo llamó a la medianoche porque estaba pasando una situación difícil. Y dice: hermano David Wickerson, reverendo David Wickerson, necesito una palabra de Dios porque estoy pasando por una situación difícil y por eso lo he llamado para que usted me dé una palabra porque la necesito. Y David Wickerson le contesta: hermano,
yo no tengo ahorita una palabra, pero le doy un consejo. Tome su Biblia, enciérrese en su cuarto y empiece a clamar a Dios. Y yo le aseguro a usted que Dios le va a dar dirección. Dios le va a dar la palabra que usted necesita. Y dice David Wilkerson que él al otro día dice, ¿será que hice mal, Señor? Porque tal vez quizás necesitaba. Y el Señor dice, no, lo hiciste bien. Mi iglesia tiene que entender que esto es una relación personal. Yo no le estoy diciendo a usted, vaya, y si te lo invitan, pues reciba la bendición de la palabra que va a dar ese siervo de Dios que viene. Pero usted tiene que tener su propia experiencia con Dios, tiene que tener su relación con Dios. Tiene que tener esa intimidad con Dios, porque eso es lo que lo va a sostener a usted. Ahí es donde usted va a conocer a Dios. Es ahí donde, ¿sabe qué sucede, Juan Carlos? Empieza el fruto del Espíritu Santo a desarrollarse en usted. Porque cada día el Señor va tomando más control de las diferentes áreas de nuestra vida. Debemos de ser sinceros que todavía hay áreas quizás en nuestra vida que Dios todavía no tiene control de ellas porque no se las hemos entregado. Y una forma de ir entregando todas esas áreas de nuestra vida es cuando nos metemos con Dios. Cuando le buscamos en oración. Amén. Aleluya. Amén. Dios se está moviendo aquí. Dios está acá. Y sé que este va a ser un tema que va a enriquecer y como le digo, y nos va a hacer reaccionar y darnos cuenta de que posiblemente he estado metido, sumido en la multitud, ¿verdad? Buscando una palabra, buscando una dirección. Pero voy a entender que voy a tener que salirme de allí para hacer lo que Jesús hizo. Exactamente. Apartarme para estar a solas con el Padre, con el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Creo que hoy muchos ya están pensando en su desierto o en su montaña. Amén, amén. Para ir a orar. Así es, gloria a Dios. Es que queremos que Dios se muestre mucho, pero oramos poco. Ok. Yo a veces me pongo a pensar que verdaderamente la oración es un tema que posiblemente se toca en muchas congregaciones. Enseñanzas de oración hay un montón. Pero ¿sabe dónde está el asunto, Juan Carlos? La vivencia. El talón de Aquiles, me atrevo yo a decirle, ha sido la vivencia. Usted habla con hermanos y de todo, y puña, usted se sienta con ellos y le hablan de la oración, un temario increíble. Uh-huh. Pero a la hora de que eso sea una realidad en sus vidas o en nuestras vidas, ahí como que decimos, yo creo que no estoy totalmente aprobado. Porque, mire, Señor, bueno, a veces cuando Dios me inquieta así, trato de controlarme un poco para no... Pablo decía, en todo he sido enseñado. Y luego dice, y he aprendido. ¿Qué significa eso? Vivencia. Para tener y no tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, amén. Pero entonces tenemos una iglesia muy enseñada, pero con poca vivencia. Y Dios quiere que empezamos a vivir. Te decía ahora de una situación ahí, ¿verdad? Que se está dando ahí en la familia. Y vino así de repente y nos sacudió, como seres humanos que somos. Y llorando al Señor, y el Señor me dice, es tiempo de vivir lo que estás compartiendo. Se ha hablado de la fe. Ahora tienes que vivir la fe. Tienes que vivir la vida de fe. El justo por la fe vivirá. Eso, por la fe vivirá. Usted sabe que algo que me gustaba de Jesús era eso, que Jesús antes de hablar de la oración, él lo ejemplificaba. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. O sea, Jesús, antes de enseñar algo, él lo practicaba. Uh-huh. Exacto. Entonces tenía toda esa autoridad para hacerlo. Autoridad. Porque él lo estaba haciendo. Qué tremendo esto. De hecho, la gente lo identificaba cuando Jesús enseñaba. Inclusive decían, es que él enseña como alguien que tiene autoridad. Que tiene autoridad. Porque lo vivía. Porque lo vivía. Eso es clave. Autoridad. ¿Quiere usted impactar a la gente? ¿Quiere usted tener afectación en la gente? Viva lo que usted
predica. Viva lo que usted enseña. Así es. ¡Viva la palabra! Viva la palabra. Gloria a Dios. O sea, es que el secreto está en ello. Amén. Jesús le dijo a los discípulos, escuche, Juan Carlos le dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Estas. Suenan estas. Que suene. Entonces, si nosotros ponemos en práctica esto, vamos a poder hablar con esa autoridad, si lo estamos viviendo. Estábamos en Marcos, ¿verdad? Es que siempre el Señor nos pone ahí a añadir, ¿verdad? Añadir y añadir ahí. Estamos en San Marcos capítulo 4, versículo 35. Y vemos acá cómo Jesús, después de, ¿cómo se llama? De despedir a la multitud, Él se apartó a orar. Dice que se fue a orar. Y posterior a eso, cuando Jesús estaba orando, sucedió algo. Dice que se levantó una gran tempestad. Se levantó una gran tempestad que dice que asustó a los discípulos, ¿cierto? Así es. Dice que al anochecer la barca se hallaba en medio del lago, en el versículo 47, capítulo 6, para que nos sigan ustedes que están ahí con su espada, como, ¿verdad? Como también le llaman, con su Biblia. Y dice en el versículo 47, al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Oh Dios, aquí Dios está hablando. Los vientos eran contrarios. Había fatiga en ellos. Pero hay una clave, Marcos, y quiero compartirla con los oyentes. Dice que en la madrugada vio que los discípulos, cuando hay viento en contra, siempre los ojos del Señor están sobre nosotros. Él no los quita, aunque lleguen vientos contrarios. Eso es importante. Eso que usted acaba de señalar es importantísimo. La barca representa nuestras vidas. Hay momentos donde los vientos son contrarios. Hay momentos donde hay fatiga. Pero usted sabe, Juan Carlos, en qué momento esos vientos y esa tempestad y esa turbación terminó. Cuando Jesús subió al arca. Cuando Jesús entra a morar en usted y en mí, o sea, cuando Él es dueño de nuestras vidas, cuando es Señor de nuestras vidas, puede venir los vientos, esos vientos que son contrarios. Podemos tener fatiga, pero Él va a hacer que eso se aquiete. Amén. Que eso se calme. Hay una parte donde dice que los discípulos reconocieron esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este hombre? Que los vientos y el mar le obedecen. Poderoso es el Señor. Pero es que Jesús andaba en ese nivel que yo le digo a usted, en ese nivel de gloria. Veamos que mientras se estaba dando toda esta situación con ellos, Jesús estaba orando. Estaba conectado con el Padre. Cuando usted es una persona que está conectada con Dios, donde usted quiera que llegue, usted va a traer algo a ese lugar. Amén. Porque hay presencia. Hay presencia de Dios. Amén. Y así era con el maestro. Ese estilo de vida de él, de oración, de ¿cómo se llama? De comunión con el Padre, hacía que donde él llegara, algo sucedía. Algo maravilloso sucedía. Y lo estamos viendo aquí en estos textos. Lucas 5:16. Vamos a ir a Lucas. Estamos en los evangelios. En los evangelios, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Lucas 5:16.
Muy bien. Ujú. Lo vamos a leer en el versículo 15. Desde el versículo 15 lo vamos a leer. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba, otra vez Juan Carlos, a lugares desiertos y oraba. Cuando somos usados por Dios, cuando somos un instrumento en las manos del Señor, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de que no nos traicione la fama. Que le digan, es que usted sí, cómo Dios lo usa. Y entonces, usted sabe que en todo ser humano siempre va a haber una tendencia a que eso, a quien no le va a gustar que le digan, mira, cómo Dios lo usa de todo. Y querer ser reconocido de todo. Claro, eso es bueno, pero con medida. Jesús, a pesar de que su fama se extendía y demás, él no se desenfocó. Él sabía dónde estaba el secreto de su ministerio. Él sabía cuál era su propósito en esa tierra. Gloria a Dios. Y se salió, ¿verdad?, de todas esas reuniones donde él solo bendiciones le daba a todos aquellos que se acercaban a él. Vea que dice que la gente se reunía a escucharlo a él para oírle. Juan Carlos, imagínense, las palabras que salían de la boca del maestro eran vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Había hambre en la gente de escuchar a Jesús. Pero Jesús la tenía clara. Me tengo que apartar a lugares desiertos, solitarios, dice esa traducción, ¿verdad? Creo. Ajá, correcto. Y oraba. Vea la necesidad de Jesús de orar constantemente. Y vuelvo a repetir, si Jesús siendo Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Así es. Así es. Y Él es el modelo. Y Él es el modelo. Jesús el modelo. El modelo perfecto de oración. Vamos a ir a Lucas 3:21. Esto es tremendo, vea. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué estaba haciendo? Orando. El cielo se abrió. Si usted quiere que el cielo se abra y las bendiciones del Señor vengan sobre su vida, es la oración. Amén. Lo que abre los cielos. Ahora bien, dice, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, quiero ser puntual. Lo que hizo que el cielo se abriera, lo que hizo que el Espíritu Santo descendiera sobre él, lo que hizo que viniera esa voz del cielo que le dijera, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, fue la actitud de oración de Jesús. Amén. Vea que lo dice aquí claramente, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. Gloria a Dios. Y orando, Juan Carlos, vea la revelación de la palabra, ¿verdad? Y orando, el cielo se abrió. Bendito Dios. Entonces vemos aquí otra parte importante, la visitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Jesús por medio de la oración. Estaba orando él. Bendito Dios. ¿Quiere usted ser ministrado por el Espíritu Santo? Tiene que sacar tiempo para orar. Por medio de la oración es que Él se revela. Por medio de la oración, Él va a empezar a mover los dones en su vida. Amén. Entonces, vamos viendo ahí, ¿verdad? Cómo todas las cosas que Jesús hacía, o la mayoría de las cosas que Jesús hacía, eran anticipadas por una acción llamada oración.
la oración. Ya vamos viendo la claridad, porque Él es el modelo, que hasta para recibir al Espíritu Santo lo hizo por medio de la oración. Así es. Es que lo dice aquí, dice, y orando. No sé qué va así. O sea, tal vez la gente no puede verme, no sé qué voy esperando, a qué momento viene el Espíritu Santo. No, Él está en una actitud de oración. Aleluya. Gracias, Jesús. Así es. Lucas 6:12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Vea qué tremendo esto, Juan Carlos. Hasta para tomar decisiones, Él echaba mano a la oración. Wow. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ay, Dios mío, qué tremendo. Toda la noche, dice esta versión. Toda la noche, qué tremendo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué quiero decirle, Juan Carlos, con esto? Que Él no escogió los discípulos por medio de la improvisación. Venga usted, venga el otro. No. Dice que pasó toda la noche orando a Dios Bendito Dios. para escoger a sus discípulos. Cuando usted vaya a tomar una decisión muy importante en su vida, no se apresure, consulte a Dios. Órele a Dios para que Dios le dé dirección, para que usted pueda tomar las mejores decisiones. Amén. Muchas veces, y lo reconozco yo también en mi vida personal, Uh-huh. he tenido que tomar decisiones y quizás Dios no ha sido la prioridad. Y es cuando uno las mete. Mételas de andar. Sí. Porque es bueno pedirle al Señor dirección. Amén. Presentarle al Señor, digamos, una situación X, qué sé yo, laboral, qué sé yo, o por otros factores. Pedirle al Señor dirección, sabiduría para tomar la decisión que tenga que tomar. Veamos el ejemplo del maestro. Así es. O sea, dice que se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Pero por qué pasó toda la noche orando a Dios? Porque al día siguiente hizo una escogencia Importante es eso. de 12 discípulos. Uh-huh. Vea qué tremendo, ¿a cómo nos va hablando el Señor? ¿Ah? Entonces, aparte de que me fortalezco espiritualmente, aún muchas decisiones que tengo que tomar, las tengo que presentar delante de Dios. ¿Y cómo las presento delante de Dios? Por medio de la oración. Usted sabe, pasó toda la noche orando, Carlos, toda la noche orando. Sigo ahí con ese punto. Jesús no perdía tiempo. Jesús aprovechaba al máximo este recurso de la oración. Entonces, escogió a los 12 discípulos, pero antes de eso, pasó toda la noche orando al Padre para luego escogerlos. Para tener ese discernimiento a quién escoger. Vea que llamó a sus discípulos, dice, y escogió a 12 de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es poderoso lo que el Señor nos está revelando en este estudio bíblico, en este episodio 4. Qué rápido, ya el tiempo ha volado, Juan Carlos. Así es, así es. Llevamos en este momento, junto al oyente, 43 minutos de este episodio 4. Sé que para usted, al igual que para nosotros, parece mentira, pero cuando queremos ir a aguas más profundas, a navegar a aguas más profundas, cuando queremos ahondar en la palabra de Dios, eso a veces no sucede, ¿verdad? No. Eso es tan cierto, Juan Carlos, porque usted puede establecer protocolos y sistemáticamente cumplir con toda, digamos, ¿qué podemos llamar? Un formato de programa. Como lo hacen en lo secular. Bueno, tenemos tanto tiempo para eso, papá. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, el tiempo es del Señor. Vea que el Señor, yo le pido mucho que este proyecto sea un proyecto con el fin de nutrir a la iglesia. Amén. De nutrirla con la palabra de Dios. Y hoy este tema yo sabía que nos iba a abrir, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
el panorama de la necesidad de orar, porque es una necesidad para todo el creyente, independientemente, es una necesidad en el creyente, es una urgencia, y se lo digo con mucho temor y temblor, es una urgencia sacar tiempo para estar a solas con Dios. Amén. Vamos a ir ya casi terminando y Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11. Versículo 1. Así mismo, aquí estamos. ¿Cómo suenan las hojas, verdad? Suenan las hojas de la Biblia. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando, ¿a dónde? En un lugar. Estaba orando. Es que el maestro... Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ya sabemos cómo el Padre empieza a decir, cuando Jesús les dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí sucesivamente empieza Jesús a decirles cómo tienen que ellos orar. Pero Juan Carlos, lo tremendo de esto es que Jesús estaba orando primero. Dice que Jesús estaba orando en un lugar y los discípulos aquí. Mira al maestro orando. ¿Y qué despertó en ellos eso? Señor, enséñanos a orar. Hay una afectación. Es lo que hemos venido hablando. Cuando usted vive algo, eso va a tener una afectación en las demás personas. Van a querer vivir eso que usted está viviendo. Así es. Y como Jesús aquí les da el maravilloso Padre Nuestro, ¿verdad? Cuando oréis, hágalo de esta manera y empieza. Uh-huh. Porque ya le estaba conectado con el Padre. Gran revelación también en este momento. Y qué tremendo, ¿verdad? Para sus discípulos. Para sus discípulos. Ajá. A mí lo que más me llama la atención fue cómo inquietó a los discípulos a querer orar. Seguro veían la forma en que lo hacían. Y ellos querían orar como Jesús. Y tanto así que también le dice, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y quién era Juan el Bautista? Siempre estaba en lugares desiertos, aparte. Y cuando venía con una palabra poderosa. Así es, así es. Si usted quiere ser usado por Dios, si quiere ser una persona de fuego, si quiere andar en el poder del Espíritu Santo, le tengo buenas noticias. Busque lugares solitarios. Métase a solas con Dios. Porque todos los hombres de Dios se caracterizaban por ser personas que se apartaban con Dios. Amén. Cuando Bernabé y Pablo fueron llamados a la obra misionera, ¿sabe qué dice el libro de Hechos? Dice que estaban ayunando y orando. Ahí está. Y el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra, por lo cual los he llamado. Amén. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban orando y ayunando. Gloria a Dios. No espere que Dios le hable a usted si pasa el mayor tiempo viendo televisión, discúlpeme. Muy bien. Porque a veces queremos que Dios nos hable, pero estamos en otras cosas. Dedicamos mucho tiempo a muchas cosas y el tiempo mínimo con Dios. Vea que Pablo estaba orando y ayunando cuando el Espíritu Santo dijo, así dice el libro de Hechos, apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Poderoso es eso. Y ellos siguieron el mismo modelo de Jesús. Ellos empezaron a hacer y a enseñar en el mismo poder que Jesús lo hizo. Así es. ¿Pero por qué? Porque Jesús fue tan influyente en ellos que empezaron a hacer las cosas que Jesús hacía. Amén. 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 Tremendo. Bueno, Marco, este episodio de la oración Jesús el modelo. Vamos a seguir con la otra parte de Jesús. Vamos a abarcar en el otro episodio lo que él vivió en el huerto de Getsemaní. Bueno, ya escuchó, estimado oyente, que sé que ha sido muy edificado con este episodio sobre la oración, la importancia de la oración.
para el creyente. Jesús, el camino, la verdad y la vida, se apartaba a lugares solitarios, desiertos, y luego los milagros acontecían. No buscaba los milagros, buscaba al Padre, y los milagros luego le seguían a donde él estuviera. Esperamos que este episodio sea de gran bendición, que lo pueda compartir, que lo pueda también aplicar a su vida. Esperamos sus comentarios. Así es, amén, Juan Carlos. Y es importante recapitular, como usted lo acaba de mencionar. Entonces vimos cómo Jesús alcanzó un ministerio que se caracterizó ser un ministerio tripartito. Ok. Salvación, liberación y sanidad. Ese era el ministerio tripartito de Jesús. Gloria a Dios. En esas tres cosas se enfocó Jesús, pero no lo hizo sin antes tener esa comunión con Dios. Gloria a Dios. Acordémonos de lo que habíamos mencionado, lo que nos enseña Lucas. Espíritu Santo le llenó, pero le hizo un momento, no basta solo con ser lleno, necesito llevarlo al desierto para que regreses en el poder del Espíritu Santo. Y a partir de ahí ese ministerio fue una realidad. Ministerio tripartito le llamo yo. Salvación, liberación y sanidad. Gloria a Dios. Luego, otra parte fundamental en la vida de Jesús fue cuando hizo la escogencia de sus 12 discípulos. Toda decisión tiene que pasar por medio de una intimidad con Dios. Amén. Por medio de la oración. Amén. Entonces, tomó esa decisión tan fundamental y tan importante de escoger a los 12 discípulos, pero antecedida por un periodo de oración. Pasó toda la noche orando. Y tercero, que vimos ahora al final fue, creo que para ver, nos faltó ese tercero, no se nos puede ir. ¿Cuál fue, Juan Carlos? Cuando los discípulos le dicen, enséñanos Aleluya. a orar, porque lo vieron que estaban orando, que él estaba orando. Ejemplificó lo que enseñaba. Es hora nosotros también de tener la misma actitud, de decirle al Espíritu Santo, enséñanos a orar. Amén. Porque debemos de aprender también a orar. Amén. Entonces, esas tres cosas lo vimos hoy, usando el mejor modelo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como lo decía anteriormente, viene una parte que yo sé que nos va a edificar mucho, porque fue en el momento más duro y más difícil, considero yo, en la vida de Jesús. Y eso se dio en el huerto de Getsemaní. Y ahí nos va el Señor a enseñar muchas cosas. Hay momentos difíciles, momentos donde nosotros debemos de recurrir a esta herramienta tan gloriosa y maravillosa que es la oración, para ver la mano de Dios verdaderamente mover. Amén. Y eso va a ser en el otro episodio, acá en este programa llamado A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Esto fue A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Para informes sobre nuestras producciones, escríbanos al mail solanoproduccionescr@gmail.com.